Hola. Bienvenidos al primer curso interactivo en el canal. En los siguientes minutos estaremos hablando de la forma correcta de hacer un buen diagnóstico en cualquier circuito eléctrico y cómo hacemos para diagnosticar una falla, además de aclarar ciertos conceptos básicos como, por ejemplo, qué es un circuito, qué es un cortocircuito, qué es tierra en un circuito, entre otros. Espero sea de su agrado y cualquier duda o inquietud nos las puede dejar en la descripción del video. En un comentario trataremos de darte una respuesta en el menor tiempo posible. En nuestro primer módulo hablaremos de cómo identificar fallas en un circuito básico. La utilización de la electrónica dentro de los vehículos obliga a conocer y poner en práctica una serie de técnicas que permitan identificar de manera precisa cualquier falla. El procedimiento de diagnóstico que se aplica en cada sistema eléctrico dependerá en primer lugar de lo complejo del sistema en sí y especialmente si el propio circuito dispone o no con la moderna prestación de autodiagnóstico. En este tutorial veremos los procedimientos más recomendados para identificar fallas en circuitos electrónicos básicos utilizando un multímetro. ¿Qué es un circuito? La base física de los procesos eléctricos y electrónicos son los circuitos. Un circuito es la combinación de ciertos componentes conectados entre sí, de tal manera que proporciona una o más trayectorias que permiten a una corriente circular y ser aprovechada con un propósito específico, mover un motor, activar un sensor, encender un faro, etc. Los componentes básicos con que debe contar un circuito son: una fuente de energía. Una fuente de energía suministra la fuerza necesaria para impulsar el movimiento o circulación de los electrones a través del circuito. Existen distintos tipos de fuentes de energía, puede ser eléctrica, mecánica, hidráulica, térmica, etc. Un conductor de energía. Son aquellos materiales que se encargan de proporcionar un camino para que la energía circule a través del circuito y deben tener una baja resistencia. Dispositivo consumidor. Un dispositivo consumidor es el que aprovecha el paso de la corriente eléctrica para realizar un trabajo. Puede ser un foco, un motor, un dispositivo electrónico, etc. Tierra. Es lo que en un circuito se considera como la parte negativa, es decir, el punto desde el que salen los electrones para llegar al borne o terminal positiva. Dispositivos de protección. Son dispositivos que protegen la carga contra niveles de voltajes o corriente anormales y su principal función es evitar que el circuito se dañe. Por lo general, se utilizan tres tipos de elementos protectores: un fusible, eslabones fusibles y cortacircuitos. Problemas básicos en los circuitos. Los circuitos electrónicos durante su funcionamiento llegan a presentar tres problemas básicos: el cortocircuito, el circuito abierto y el cortocircuito masa o tierra. A continuación, explicaremos en qué consiste cada uno de ellos. Circuito abierto. Cuando el circuito se abre o interrumpe en cualquier parte de su trayecto, hablamos de un circuito abierto. Debido a que no existe continuidad en la trayectoria de conducción, el flujo de electrones se detiene, el dispositivo receptor no funcionará. Un circuito abierto puede estar provocado por una conexión suelta, porque la resistencia de la carga está quemada, o por uniones mal hechas. Cortocircuito. Es el concepto más escuchado, pero quizás el menos comprendido. Simplemente podemos decir que el cortocircuito es cuando la energía fluye de forma violenta sin que nada se le oponga. En un cortocircuito la resistencia es igual a cero. La principal causa de un cortocircuito puede ser porque las terminales de la resistencia o batería están conectadas directamente o porque dos cables desnudos entran en contacto. Cortocircuito con derivación a masa. Un circuito derivado a masa se produce cuando el aislamiento del conductor está deteriorado y el cable desnudo entra en contacto con una parte del vehículo. Por ejemplo, el motor o la carrocería. Este problema es muy delicado ya que puede dar lugar al paso de corriente de alta intensidad. ¿Cómo detectar fallas? Inspección de un circuito. En general, la comprobación de circuitos eléctricos es fácil de hacer, siempre y cuando se use un método lógico y organizado. Antes de empezar, es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Tener toda la información disponible del sistema que vamos a verificar. Contar con los conocimientos básicos del funcionamiento del sistema. Utilizar el equipo apropiado dependiendo del tipo de verificación.
Durante las pruebas de los componentes eléctricos, se recomienda simular las vibraciones del vehículo agitando suavemente la instalación del cableado o el componente eléctrico. Comprobación de continuidad. La continuidad de un circuito se verifica para diagnosticar si está abierto. Para esta prueba utilizaremos un multímetro digital seleccionando la función de continuidad. Coloque una punta del multímetro en un extremo del circuito y la otra punta en el otro extremo. Si el multímetro registra un zumbido, poca resistencia indica que el circuito tiene buena continuidad. Si el circuito está abierto, el multímetro indicará una resistencia infinita y no se escuchará el zumbido. Comprobación de resistencia. Medición de la resistencia es muy similar a la medición de la continuidad, sin embargo, hay dos aspectos importantes que debemos tener en cuenta. Primero, el dispositivo o componente a medir no debe contar con energía, de lo contrario podemos tener una lectura errónea. Segundo, siempre debemos de conectar el multímetro en paralelo con el dispositivo a medir. Es decir, colocaremos las puntas en ambos extremos. Para ejemplificar el procedimiento nos basaremos en la verificación de un interruptor. Extraiga el interruptor y coloque las puntas del multímetro en cada uno de sus extremos, no importa la forma de colocarlas, pues los dispositivos fuera de los circuitos y sin energía no tienen polaridad. La lectura debe ser próxima a 0 ohmios. Si marca más es indicio que el interruptor está sucio. Si no marca resistencia alguna a pesar de moverse el selector hasta la escala más alta es porque el interruptor se encuentra abierto. Inspección a masa o a tierra. Las conexiones a masa son muy importantes para el correcto funcionamiento de los circuitos eléctricos y electrónicos y sin embargo está expuesta con frecuencias a la humedad, suciedad y otros elementos corrosivos. Una conexión a masa floja o corrida puede dañar drásticamente un circuito controlado electrónicamente. Para diagnosticar una conexión a masa siga los siguientes pasos. Limpiar adecuadamente para asegurar un buen contacto. Montar de nuevo el perro o tornillo firmemente. Revisar si los accesorios suplementarios pudieran estar interfiriendo con el circuito de masa. Y por último, verifique que todos los cables estén limpios, bien fijados y con buena conexión y continuidad.